El aire dentro de la antigua tumba se sentía espeso y cargado de un silencio sofocante. En cada rincón, el polvo se arremolinaba formando figuras extrañas que parecían murmurar secretos prohibidos. Una serie de esculturas desgastadas flanqueaba el largo pasillo, figuras con rostros impasibles que parecían observar cada movimiento. Había un olor penetrante a muerte y antigüedad que se aferraba a la nariz, un presagio funesto de lo que aguardaba más adelante. Las antorchas, apenas sostenidas en soportes oxidados, chisporroteaban con una luz anaranjada que provocaba sombras danzantes en los muros decorados con jeroglíficos gastados por el paso de los siglos. El golpeteo constante del corazón se mezclaba con un sutil retumbar dentro de la tierra, como si algo en el interior de aquellas cámaras subterráneas aún continuara con vida, o tal vez alimentándose de un poder ancestral. Con cada paso, el suelo crujía y se hundía levemente bajo las sandalias de los intrépidos curiosos que, guiados por rumores, habían decidido explorar esta cripta vetusta. Conocían las leyendas sobre un poderoso monarca profanado hace siglos y, más terrible aún, las historias de su obsesión con un amor maldito que le había perseguido incluso en el descanso eterno. Cada mural narraba una parte de la tragedia, un faraón de extraordinario carisma, hábil estratega en la guerra y seductor inigualable en la corte. Con fama de desafiar a los dioses, se atrevió a exigirles la vida eterna para alcanzar su pasión imposible, una amada cuya sangre real corría por sus venas. Rameses, lo llamaban algunos. Otros simplemente le temían demasiado como para pronunciar su nombre. Un pacto blasfemo fue trazado entre tumbas sagradas y ofrendas clandestinas. El resultado fue una maldición grabada en jeroglíficos que advertía a los incautos: la muerte podría ser un regalo comparado con el destino que aguardaba a quien rompiera los sellos de aquel recinto profanado. Un grupo reducido de exploradores avanzaba con el corazón galopante, sabiendo que cada golpe de su pulso marcaba el tiempo restante antes de atraer la ira que dormía bajo esas piedras milenarias. El escalofrío que recorría sus espaldas crecía a medida que se acercaban a una enorme puerta de piedra tallada con la efigie de un faraón que exhibía rasgos altivos y una mirada tan realista que parecía atravesar el alma. Las manos de uno de ellos temblaron al deslizar la antorcha por la superficie, descubriendo inscripciones talladas que narraban el regreso de aquel soberano. Se hablaba de un amor condenado que trascendía la muerte y convertía el sueño eterno en una tortura interminable. El chirrido desgarrador de la puerta arrancando el sello preservado por los siglos rompió la quietud que se cernía con fuerza. Un aire pestilente escapó de la cámara, invadiendo las fosas nasales con un hedor rancio y penetrante. El grupo, a pesar de su miedo, no retrocedió. Algo más poderoso que la prudencia los impulsaba a seguir adelante, atrapados ya en las garras de una fuerza ancestral. Sus pasos retumbaron en la penumbra, iluminada apenas por las antorchas. Cerca del centro, sobre un sarcófago con inscripciones enigmáticas, yacían flores marchitas y trozos de tela real. El silencio se rompió de pronto cuando el sarcófago pareció emitir un leve crujido. El desconcierto se transformó en pánico irrefrenable cuando vieron cómo, ante sus ojos, la tapa empezaba a moverse. Entre gritos ahogados y respiraciones agitadas, se dieron cuenta de que no había marcha atrás, y que la voluntad que agitaba ese cuerpo inerte era más antigua y oscura de lo que jamás imaginaron. Por fin, la tapa del sarcófago cedió por completo, dejándose caer pesadamente al suelo y provocando una nube de polvo que se esparció con lentitud, como si el tiempo dentro de la tumba se desplazara a otro ritmo. Dentro, envuelto en vendas amarillentas y adornado con joyas corroídas, yacía el gran soberano cuyos ojos parecían abiertos bajo las capas de lienzos. Un retumbo sordo sacudió las rocas del recinto, y las paredes agrietadas parecieron susurrar plegarias arcanas. De un salto torpe, aquella figura se incorporó en medio de temblores, convulsionando cada fibra de su ser hasta que los vendajes comenzaron a aflojarse y su piel grisácea quedó al descubierto en algunos fragmentos de carne. Era la reencarnación del faraón que había vendido su espíritu a incontables fuerzas del inframundo con la promesa de un reencuentro eterno con su amada. El terror se apoderó de los presentes al ver cómo la criatura giraba la cabeza con un crujido tétrico,
buscando con desesperación algo o a alguien. La luz de las antorchas dibujaba líneas macabras sobre sus rasgos, una mezcla de furia y anhelo que se materializaba en cada movimiento espasmódico de aquellas extremidades consumidas. El faraón pareció olfatear el aire, como si buscara el rastro de su amante, la heredera maldita que, según los textos, selló voluntariamente su tragedia siguiendo un sacrificio oculto. El horror se convirtió en un siseo cuando la momia emitió un gemido gutural que resonó en la abovedada cámara, un llamado a fuerzas que no pertenecían a ese tiempo ni a este mundo. Los exploradores sintieron el impulso de huir, pero las puertas a sus espaldas se cerraron con un golpe ensordecedor, bloqueadas por un mecanismo ancestral que respondía a la voluntad profana del resucitado. La percepción del tiempo se distorsionó. Cada instante se volvía eterno mientras trataban de encontrar una salida, pero las antorchas se apagaban una a una, como si las llamas reconocieran a un amo innegablemente superior. En la penumbra, la respiración entrecortada de los visitantes era lo único que revelaba su presencia. El crujir de huesos y la textura rasposa de los vendajes al arrastrarse contra el suelo formaban la banda sonora de la desesperación. Hubo un grito cuando uno de los exploradores vislumbró la silueta de la momia que se alzaba a sus espaldas, extendiendo un brazo retorcido y cadavérico hacia él. Los siguientes momentos fueron una espiral de alaridos, golpes y oscuridad total. El suelo se manchó con la sangre de los desafortunados que apenas podían defenderse de esos miembros sobrenaturalmente fuertes que anhelaban recuperar algo más que vida. En medio de ese caos, los susurros de la maldición volvieron a tomar forma en la delicada voz de la difunta amada, resonando entre las cámaras vacías. Decían que su espíritu merodeaba en busca de su rey, consumida por el mismo deseo que lo había condenado a purgar su existencia eternamente. El giro más aterrador llegó cuando las paredes se agrietaron para revelar pasos subterráneos. Un viento helado inundó la cámara, y entre los retazos de cortinas rotas y piedras sueltas, apareció una figura femenina cubierta por un sudario desgarrado, con el rostro semidivino que había llevado a la ruina al invencible faraón. La mirada de la momia se posó en aquella aparición. Un gruñido inhumano brotó de sus labios secos, mientras una mezcla de euforia y odio iluminaba su mirada. El reencuentro no fue un alivio, no trajo consuelo a sus almas implorantes. En su lugar, se desencadenó un espectáculo de horror. Los vendajes mágicamente se tensaron y enlazaron como serpientes en torno a la figura femenina, fusionándola con el cuerpo marchito del soberano, enredando sus destinos con un lazo irrompible. El palpite de las rocas y los susurros interminables de los murales se intensificaron. Un vapor negruzco brotó de las grietas en los muros, como si el inframundo mismo emergiera para presenciar ese perverso ritual de unión eterna. El grito de la pareja maldita no sonó a gozo sino a lamento, un ulular letal que recorrió los pasajes hasta envolver a los pocos sobrevivientes con un pavor que nubló su juicio y su cordura. La fusión entre el cadáver y el espectro empujó a los muros a temblar, a la losa del techo a fragmentarse y a la tierra a abrirse con hambrientas fisuras. La bóveda cedió ante la furia desencadenada de un amor que había trascendido todo límite humano y divino. Las rocas cayeron aplastando lo que aún quedaba con vida, sepultando para siempre los gritos de agonía. La desesperación envolvió en un suspiro eterno a todo el que había osado entrar. La penumbra se convirtió en su última morada, y la momia, unida ya para siempre con su amada espectral, reclamó la ruina como testigo de su triunfo pesaroso, sin dar tregua o esperanza a ningún corazón palpitante. No hubo luz final ni apertura salvadora en aquellas piedras funerarias. El silencio regresó lento y cruel, dejando la tumba teñida con historias sangrientas y susurros de un amor que nunca debió ser despertado. Solo el eco de los lamentos quedó resonando entre los pasadizos, atrapado como las almas que vagarían por esos muros hasta el fin de todo. Sin escape, sin aliento, sin redención. Aquella cripta fue el escenario de la desgracia consumada que selló el destino de quienes ignoraron el aviso ancestral, y la oscuridad terminó por tragarse incluso el más mínimo rastro de humanidad. Ni las antorchas ni el paso del tiempo volverían a iluminar esas ruinas. La única presencia que persistiría en la eternidad sería el susurro del terror,
la presencia maligna de un amor condenado a un ciclo de muerte y desesperación, el eco eterno de la momia y su reina profanada en la penumbra. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.